Hola a todos, hoy día nosotros vamos a hablar sobre cómo no ser una buena persona. Ese es el tema de hoy, cómo no ser una buena persona. Fíjate que yo creo que el gran problema de nuestros días es que la gran mayoría de las personas se consideran personas buenas. Nos consideramos buenas personas. Usted puede conversar con cualquier persona en la calle y mucho de la argumentación será como que para decir, mira, yo igual soy una persona decente, soy una persona de bien. Y buscamos en la sociedad encontrar ahí las personas de bien, las buenas personas. Y ese es el problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad y ya vamos a ver por qué. El tema es que esa afirmación nos levanta dos preguntas. Primero, ¿cuál es el problema de creerse una buena persona? Y para esa pregunta, básicamente la respuesta tiene que ser, es que eso no es verdad, ese es el problema. Para resumir, ¿no es cierto? Pero alguien podría decir, pero ¿cuál problema si alguien me considera una buena persona? ¿Cuál sería que tenía de grave? Primero, que no es verdad. Y el tema es que, por no ser la realidad total, pensar que yo soy algo que yo no soy, me aleja de ser algo que yo debo ser. ¿Se entiende? Si yo me creo ser bueno sin serlo, me aleja del hecho de ser bueno efectivamente. ¿Ya? Pero eso es lo primero. Lo segundo es, ¿cómo sé que soy una buena persona? La gente dice, no, sí, yo soy una buena persona, pero ¿de dónde saqué eso? ¿Cuáles son los elementos que yo consulté para decirme y testificar si soy una persona de bien, soy una buena persona? Hay tres cosas que yo creo que es muy genérico que podemos decir que la gente utiliza para decir que son buenas personas. Lo primero son el uso de estándares inventados por uno mismo. No necesariamente por uno mismo como persona individual, sino que algunos patrones sociales genéricos. No, si yo ayudo a la gente, si yo hago el bien y si yo nunca deseo mal a nadie, igual soy muy humilde para mis cosas, cosas así, ¿cierto? Es decir, una serie de estándares que nosotros creemos que califica por ser una buena persona y utilizamos esos estándares. No nos preguntamos si esos estándares son válidos por sí mismos o no. El punto es, utilizamos estándares inventados, sean por nosotros o por otros, pero validados por nosotros, para con esos estándares que yo elegí, creer que soy una buena persona. Pero lo segundo es que normalmente las personas se comparan con personas que son peores. Es decir, existe la necesidad determinativa, digamos así, de crear villanos. Necesito un villano. Para que hayan héroes, tiene que haber villanos, ¿no es cierto? Entonces, vemos eso en los debates en las redes sociales, en términos de política, de sociedad, que siempre hay personas que son del mal, personas que encarnan el mal. ¿Y quiénes son los que piensan diferente de uno? Fíjate que la cuota de maldad en el mundo siempre está en aquellos que piensan diferente de uno. Ellos son los villanos. Yo soy una persona desinteresada que quiere lo bien, pero hay personas malas en el mundo. Y necesitamos de esas personas porque cuando nos comparamos con ellas nos sentimos moralmente superiores. Eso es verdad. Pero también hay una tercera cosa. La tercera cosa es que cuando nosotros damos a todo eso, las reglas inventadas por mí mismo, esa superioridad moral, si yo pongo algo así como que de espiritualidad, de religiosidad, es decir, si hay algo de ciertas prácticas que yo realizo y al realizar esas prácticas yo testifico que soy una buena persona, eso me califica, es decir, yo hago cosas buenas, por eso soy bueno. Entonces tengo que hacer ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertos rituales para validar mi bondad, ¿cierto? Pero fíjense que el texto que vamos a estudiar hoy día habla sobre estos tres aspectos de una forma muy directa. El texto que vamos a estudiar hoy día está ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, de los versículos 1 al 23. Y es en ese texto donde Jesús nos enseña a cómo no ser una buena persona, al menos según los estándares populares, ¿no es cierto? Te invito a hacer esa lectura conmigo, es un texto de 23 versículos. Está ahí en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente.
Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de los discípulos, sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos, y al regresar del mercado no comen nada sin antes lavarse. Siguen muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo llamó Jesús a la multitud. Escúchenme todos, dijo. Entiendan eso. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. El que tenga oídos para oír, que oiga. Después que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que habían hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Qué interesante texto, ¿no?, de Jesús encontrándose con estos líderes religiosos, fariseos y escribas, maestros de la ley. Y es muy interesante porque ellos vinieron desde Jerusalén como que para confrontar a Jesús y criticaron a Jesús por no cumplir con la tradición. Y el punto es que Jesús les contesta de una manera muy, digamos así, muy objetiva, muy clara, muy directa y muy dura también, ¿cierto? Jesús responde exponiendo primeramente la hipocresía de ellos. Jesús denuncia el poco respeto que tienen ellos por la ley, justo ellos que se creían, ¿no es cierto?, los más fieles a la ley. Y Jesús explica cómo realmente se debe entender el tema ese de la pureza. De cierta manera, lo que hace Jesús al mostrar todas estas esas contradicciones de los líderes de la religión de la época es enseñar a nosotros a cómo no ser una buena persona, al menos según nuestros ojos, ¿cierto? Y hay tres cosas que debemos hacer, y ya lo hemos punteado al inicio, que debemos hacer para dejar de ser esa buena persona en el sentido popular
y ser la persona que Jesús quiere que seamos. Primeramente, rechazando la autorregulación. Eso es lo primero que debemos hacer, rechazar la autorregulación. Es decir, aquí está el contraste entre la palabra de Dios y la tradición humana. ¿Qué es lo que dice el texto aquí? Tenemos a los fariseos y los maestros de la ley criticando a los discípulos por no seguir un ritual de lavar las manos. Tiene que ver con lavar las manos ahora por el tema del COVID. No era una cuestión sanitaria, era una cuestión legal, de ley. Porque allá en Levítico decía que los sacerdotes tenían que lavar las manos antes de entrar al santuario. Ellos tomaron eso y transformaron eso en una serie de reglamentos. Entonces, todos ellos, para creerse puros, para creerse los más puros posibles, ellos siempre se lavaban las manos de una forma ritualística, es decir, había una manera específica, una cantidad de agua específica para ritualmente purificar a sí mismo y a los otros, ¿cierto? Eso no está en la Biblia, lo que demandaban ellos no es bíblico. Ellos estaban exigiendo que se cumpliera una tradición oral que fue añadido al texto, pero que no es bíblico, es decir, una invención de ellos, ¿no? Y ellos entonces acusaban a los discípulos de ser impuros o de estar impuros y comer con manos impuras. La respuesta de Jesús es una respuesta muy objetiva. Primeramente, Jesús los trata de hipócritas. Jesús no es político y dice, bueno, es que, ¿sabe qué? Pucha, déjame ver, voy a conversar con ellos. No, Jesús lo expone directamente. Les dice, ustedes son hipócritas. Y cita el profeta Isaías del Antiguo Testamento para confirmar la afirmación de Jesús. Es decir, Jesús está basando bíblicamente la acusación que hace en ese momento, ¿no es cierto? Porque él cita a Isaías. Cuando Isaías llama de hipócritas a aquellos que, al pueblo en realidad, porque honraba a Dios con los labios, es decir, externamente, pero adentro, en el corazón, en la esencia, ellos estaban maquinando contra la voluntad de Dios. Por eso la adoración de ellos era inútil. Por eso dice el texto, en vano me adoran, Dios hablando, ¿no? Y sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Fue una dura acusación que hizo Jesús acá. Jesús hace esa denuncia de una forma muy contundente. Y Jesús sigue hablando. Jesús denuncia entonces que ellos han desechado a los mandamientos de Dios y lo han intercambiado por tradiciones. Y es dura la palabra de Jesús, porque ellos eran los maestros de la ley y que en realidad lo que ellos estaban guardando y enseñando no era la ley, sino que la tradición. Y para preservar esa tradición, ellos con ella misma negaban la ley. Era una locura. Por eso el texto dice que ellos han desechado la ley, que ellos han rechazado los mandamientos y que ellos han hecho anular a los mandamientos. ¿De qué manera? Jesús explica. Primeramente, dando un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, al mandamiento de honrar a los padres, padre y madre, ¿qué hacen ustedes? La Biblia dice que hay que honrar padre y madre, y el que maldijera a su padre y a su madre sería condenado. Pero ¿qué hacen ellos? A través de todas esas tradiciones han inventado una regla que dice que la persona podría excusarse de prestar el auxilio a sus padres en momentos de necesidad, diciendo que, bueno, lo que tendría que darte como auxilio en momentos de necesidad, yo lo he consagrado a Dios, así que no te puedo dar, y por lo tanto estoy libre de la carga de responsabilizarme de mis padres. Mira qué terrible, porque utiliza un arreglín para poder dar vuelta a la ley. Y es exactamente lo que Jesús está diciendo acá. Esa es la base de la acusación de Jesús. Ustedes utilizan estas reglas inventadas por ustedes para distorsionar el mandamiento bíblico. Y así la gente no cumple con la ley por beneficiar a esos mandamientos. Y ellos tenían esa idea de que entre cumplir la ley y cumplir la tradición, cumple la tradición. Ellos ponían la tradición por encima de la ley. Esa es la práctica de lo que ellos estaban haciendo. Y lo más interesante es que ellos creían así entonces estar guardando mejor aún la ley. Pero al fin y al cabo ellos la estaban anulando. ¿Qué es lo que Jesús está indicando aquí? Jesús está indicando que la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios es superior a las tradiciones humanas. Pero quizás alguien va a escuchar y va a decir, no, si tienes razón, todas esas tradiciones religiosas, todo eso son cosas de hombres. Pero fíjate que nosotros creamos tradiciones a cada momento.
No permita que su cabeza simplemente limite la idea de tradiciones humanas a la estructura institucional religiosa. Hay muchas otras tradiciones humanas que nosotros inventamos y que nosotros seguimos por sobre la palabra. Que quizás nos llegaran a ser tradiciones, pero son reglas que nos rigen y que no son bíblicas. Y muchas de ellas son antibíblicas. Y que a veces por cumplirlas nos sentimos incluso mejores cristianos, aunque sean contradictorias a la Biblia. El punto aquí es que la palabra siempre será superior a cualquier otra idea que podemos tener. Segundo, toda tradición humana debe ser sumisa a la palabra. Nosotros creamos reglas, cómo ordenar la casa, cómo ordenar la vida, principios. Entonces puede surgir gente que diga que la persona que no está tomando 2 litros de agua al día, no está cuidando bien de su cuerpo, por lo tanto está pecando contra el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y ahí se genera una regla, la regla de que tengo que tomar 2 litros de agua. ¿Por qué? Porque si no, estoy pecando. Mira qué absurdo. Pero es así como nosotros vamos maquinando las cosas, ¿no? El punto es, tenemos que ser sumisos a la palabra. Y si tengo alguna idea de organizar la vida, tengo que someter esa idea a la palabra misma. Segundo, tercero, toda autorregulación, todo ordenamiento que nosotros creamos en el intento de determinar lo que es bueno o malo en la vida humana y que ocupa el lugar que debe ser de la ley de Dios es pecaminoso. Porque a veces hay ciertas reglas que nosotros inventamos y que con esas reglas nosotros calificamos nuestra espiritualidad, la bondad ajena. Por lo tanto, Jesús critica y condena ese tipo de postura acá. Es decir, debemos evitar debemos abandonar y rechazar esa autorregulación, esa autonormación. O sea, la regla que debe guiar mi vida es únicamente la palabra de Dios y no todas esas tradiciones humanas. Pero hay un segundo aspecto acá que es muy importante, que para que yo deje de ser esa buena persona como se ve en el mundo contemporáneo de una forma genérica, yo tengo que abandonar el antagonismo moral. O más bien, yo tengo que abandonar esa necesidad de estar creando villanos en todo lado. Esa necesidad de tener personas con las cuales me voy a contraponer. Y fíjense que Jesús estaba viviendo exactamente eso con los fariseos, porque los fariseos pensaban así. Jesús era el antagonista, Jesús era lo opuesto a ellos y ellos tenían que destruir a Jesús. Y el hecho de destruir a Jesús era para ellos un sacrificio a Dios. Fíjese que lo que el apóstol Pablo dice, que él, al perseguir a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios. Eso era como ellos pensaban. ¿Por qué? Porque al tener un antagonista, yo me califico, yo me justifico, yo me siento mejor, superior. ¿Por qué? Porque yo quiero siempre estar al lado correcto de la historia. Nosotros somos siempre aquellos que piensan que están al lado correcto de la historia. Los demás son aquellos que no están ahí por la justicia, que no están ahí por la honestidad, que no están ahí por el trabajo, que no se esfuerzan, que no hacen esto, que no hacen lo otro. Yo, en contraparte, yo quiero un mundo mejor. Lucho por ello. Por eso lucho contra estas personas. El hecho de crear enemigos que siempre son la personificación del mal. Nunca son imágenes así como que complejas, es decir, tienen cosas buenas y malas y que no lo puedo rechazar totalmente porque hay cosas positivas. No, yo necesito antagonizarme para justificarme. Eso es lo que hacían los fariseos. Y Jesús critica eso acá. Ellos odiaban a Jesús porque Jesús se atribuía predicados divinos. Él se atribuía calidades divinas. Decía ser Dios. Él no honraba las tradiciones como hacían los fariseos. Él se asociaba con pecadores. Él ejercía una gran influencia sobre el pueblo. Y ellos creían que esa influencia era negativa, era perniciosa. Ellos no solamente tenían envidia, como entendían que eso hacía mal para el pueblo. Y Jesús también era lo opuesto a ellos. Jesús era humilde, mientras que ellos eran orgullosos. Jesús era una persona accesible. Jesús amaba, servía, mientras ellos eran arrogantes, encerrados, egoístas y todo lo demás. El punto es que ellos demonizaban a Jesús como una estrategia para seguir pensando que ellos estaban del lado de Dios. Ellos necesitaban de un Jesús demonizado para justificar su narrativa. ¿Qué es lo que hace Jesús? Expone la fraude de la narrativa de ellos. Era fraudulenta, era mentirosa.
Jesús muestra y destaca aquí la realidad del corazón de ellos. Incluso en Juan 8 Jesús dice que el diablo era el padre de ellos, porque ellos hacían la voluntad del diablo y no de Dios. Porque si hicieran la voluntad de Dios, ellos creerían en las palabras de Jesús. Así que creerse por sí mismo buena persona no solamente demanda que yo sea el legislador, estableciendo las reglas que me califican como buena persona, pero también exige que yo sea juez para calificar quién está siguiendo o no mis reglas. Yo los llamo así, no digo mis reglas. Pero cuando comparamos con personas que no piensan como uno, decimos, pero qué absurdo, pero ¿cómo no piensa como yo? Y nos enojamos, y fíjense que ahí está, cuando nos enojamos con la gente, nos ofendemos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que piense así? ¿Cómo puede ser que actúe así, de esa manera? ¿Y por qué es tan aberrante ser diferente de uno? Porque yo soy también el juez moral del mundo. Así que Cristo entonces viene y elimina ese contraste entre buenos y malos, pero no elimina de una manera así genérica, sino que lo que hace Jesús lo califica, podemos decir así. Jesús, en vez de eliminar ese contraste totalmente, lo que hace Jesús es clarificar ese contraste entre buenos y malos. ¿Qué es lo que va a decir Jesús en el macro? Que solamente Dios es bueno y que todos nosotros somos malos, malas personas. Y que la ley deja eso en evidencia y más. El esfuerzo que hace Jesús para que se vuelva la palabra, porque la palabra es la que debe ser obedecida, la ley es la que debe ser obedecida, es para que si nosotros vamos a la palabra va a apuntar a todos mis pecados. Y si soy honesto en relación a la palabra, veré reflejado en ella mi pecado. Y así, descalificado, estaré mucho más cerca de la esperanza. ¿Por qué? Porque mientras no reconozcamos nuestro fracaso moral a través de la palabra, no vamos a necesitar de un Salvador. Porque el Salvador vino para los pecadores. Y mientras yo no me considere un fraude moral, mientras yo no me considere una persona que es indigna de Dios, una persona que merece la condenación, no podré disfrutar del regalo de la salvación. Por lo tanto, el trabajo de Jesús sería inútil. Es por eso que Él dijo que no vino a llamar a justos, sino pecadores. De una forma irónica, obviamente, porque todos somos pecadores. Y es interesante que debemos reconocer que el principal enemigo no es el otro, sino que soy yo. En mi corazón está mi principal enemigo. Obviamente que Satanás conspira contra nosotros, pero el mayor enemigo que tenemos nosotros está dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 7:15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, luchando contra la carne. Así que si queremos dejar de ser una buena persona en el sentido común y corriente, para ser la persona que Dios quiere que seamos, nosotros tenemos que, en primer lugar, rechazar esa autorregulación, y en segundo lugar tenemos que abandonar todo ese antagonismo moral y reconocer quién realmente somos. Pero en tercer lugar, si queremos dejar de ser esa falsa persona buena que podemos inventar en nuestras mentes, debemos reconocer la fuente de todos los problemas. Y aquí está lo que dice Jesús en los versículos 14 al 23, explicando a la gente, ya no más a los maestros de la ley y a los fariseos. Jesús resume en el versículo 15 todo el pensamiento. ¿Qué es lo que contamina? Lo que viene de dentro y no lo que viene de fuera. Nada de lo que viene de fuera contamina al hombre, sino lo que viene de dentro. Y Él explica eso a la gente y los discípulos quedan medio que marcando ocupado. Y entonces Jesús va y cuando los discípulos le preguntan y explica a los discípulos. ¿Qué significa entonces? Significa que la fuente de la contaminación moral no es externa, sino que interna. Es decir, no es las cosas que se hace externamente, sino lo que yo soy internamente. Hago externamente, sino que soy internamente. ¿Qué significa eso? Que las acciones externas de piedad no tienen poder para transformar la realidad del corazón pecador. Los rituales, las prácticas, los ejercicios ritualísticos de religiosidad no sirven para cambiar mi corazón. Mi corazón es malo y hacer cosas buenas no va a cambiar mi corazón. Este es el punto de Jesús.
Jesús está mostrando que una persona puede cumplir con muchos rituales, pero lo que él no puede es cambiar su corazón. Jesús entonces enumera aquí 12 pecados o 13 pecados de la siguiente manera. Él pone primeramente varios de ellos en el plural, apuntando más que nada ciertas prácticas, cosas que la gente hace que es pecaminosa. Es decir, los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad. O sea, cosas que la gente hace. Y luego después, en singular, él pone lo que son considerados como vicios del corazón, que tendrían que ser como el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. No vamos a entrar en el detalle de cada uno de ellos, pero ¿qué es lo que él apunta con todas esas palabras y con toda esa lista de pecados? La intención de Jesús es apuntar hacia lo que realmente importa, la naturaleza humana. Ella es el problema, el corazón humano es el problema. Él apunta aquí al origen interno de la impureza, porque él dice, es lo que sale. Pero ¿cómo entró ahí todas esas cosas? Ellas ya están ahí. Es parte de nuestra naturaleza. ¿Qué significa eso? La intención de Jesús es apuntar a cuál es el real problema del ser humano. ¿Y cómo se transforma eso? Al apuntar el origen interno de la impureza, Jesús apunta hacia el remedio también. El único remedio para solucionar el tema humano de la impureza no es lavándose la mano de forma ritualística. No es haciendo ciertas prácticas A, B o C. La única solución es un nuevo corazón. Y es así como nosotros entendemos también Juan 3:3, donde Jesús dice a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. El punto de Jesús es, todas las prácticas que los fariseos y los maestros de la ley enseñan y ejecutan son inútiles para transformar el problema humano. Y ellos están engañándose a sí mismos y engañando a otros, pensando que con esas prácticas ellos podrán, fin y al cabo, transformarse y lograr la salvación. Cuando están tornándose cada vez más y más distantes de Dios. Ese texto viene a dar a nosotros una exhortación bastante importante. Que primero, yo tengo que ser muy honesto y reconocer que he vivido mi vida y mi espiritualidad y me he calificado como cristiano o no, o como persona, basándose muchas veces en reglas que no son netamente bíblicas. Cuando voy a la palabra tengo una perspectiva mucho más clara de quién realmente soy. Y eso es el desafío acá, de tener la palabra de Dios como la única regulación de la vida y de la moralidad. Y que hay que someterse a ella, al fin y al cabo. También ese texto apunta hacia que nosotros debemos evitar de crear esa bondad artificial a través de la elevación de enemigos virtuales. Nosotros tenemos que entender que eso no nos ayuda, no nos hace más santos comparándonos con personas que creemos que son más pecadoras que nosotros, sino que eso más me aleja de la gracia. Porque la mirada de gracia presupone la desgracia de las personas. Por lo tanto, yo tengo que ser bastante consciente de ello. Que para que yo pueda disfrutar de la gracia de Dios, tengo que abandonar esa postura de guardián de la pureza y de la bondad del mundo. Y tengo entonces que reconocer que yo necesito de Dios porque soy un pobre y miserable pecador. Así como todo y cualquier hombre y mujer en ese mundo. Esa mirada de gracia hacia el mundo, me dará la oportunidad de ver el mundo como Jesús lo ve. De tener compasión como Jesús tiene. Pero por fin nosotros debemos cuidar el corazón. Porque ahí está la raíz de toda maldad. Entrega tu corazón a Jesús. Entrega tu corazón a Jesús. Porque si no hay nuevo nacimiento, no hay vida.
Ir a la iglesia no es suficiente. Bueno, todavía no podemos ir al templo, pero participar de un culto, ser parte de una denominación de la iglesia, eso no es suficiente. Cantar, decirse cristiano, cumplir con la mitad de las reglas o con las que te calce, eso no sirve de nada. Esforzarse para aparentar salvo no te hace de ti una persona salvada por Jesús. Tenemos que reconocer que el problema es profundo y mientras no haya un cambio profundo, no hay cambio alguno. No existen cambios cosméticos en el Evangelio. Es todo o nada. O se cambia el corazón, o se nace de nuevo, o se termina el juego. No trates de ser una buena persona según tus padrones. No trates de ser una buena persona según tu propia sabiduría, según el pensamiento popular. Y ni porque la gente dice que eres una buena persona. Jesús vino por pecadores y no por santurrones. Y para disfrutar de la salvación que Dios ofrece, yo tengo que reconocer quién realmente soy para ser quien Él quiere que yo sea, una persona plena. Vamos a orar, pedir que el Señor nos bendiga. Señor amado, muchas gracias por esta exhortación tan potente que tu palabra nos da. Te pido, Señor, que tú puedas ayudarnos a entender, a profundizar todos esos conflictos que tenemos adentro. Pensamientos, ideas contrarias a tu palabra, que muchas veces las elevamos como verdad, siendo mentiras. Ayúdanos, Señor, a desechar todo eso. Ayúdanos, Señor, a evitar a ver al otro como un enemigo mortal, como un antagonista a la santidad para calificarnos a nosotros como justos. Ayúdanos a entender que somos igualmente pecadores y necesitamos de tu gracia. Pero también, Señor, ayúdanos a que cuidemos el corazón. Ahí está la fuente de todos nuestros problemas. Señor, ten compasión de nosotros. Danos de tu gracia. Y si hay alguien que está orando con nosotros en ese momento, da, Señor, salvación a su corazón. Vida nueva, nuevo nacimiento, verdadero arrepentimiento. Eso es lo que pedimos en nombre de Jesús. En nombre del que oramos. Amén y amén. Buenísimo. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Y ahí en las próximas semanas vamos a ir estudiando el Evangelio de Marcos en esa serie en la que estamos llamada Días Mejores. Y Dios nos siga bendiciendo. Un abrazo.